Bueno, vamos a presentar un libro, uno de los primeros libros de la Sharia, la ley islámica. Bueno, son los primeros libros de un autor, eh, más o menos de 1800, 1300 en esa época, que se llama The Reliance of the Traveler, o la confianza del viajero. Es uno de los principales manuales de la ley Sharia, que abarca muchísima información sobre el Islam, que compila información no solo del Corán, sino los hadiths, del tafsir y de todos los libros relacionados con el Islam. Bueno, es un libro que, como le digo, de un autor del 769 a 1368, que está en árabe obviamente, y fue traducido y editado por una persona en Estados Unidos, por la publicación Amana, en Maryland, pues Estados Unidos. Que contiene la primera parte, pues una información acerca de las personas que revisaron el libro. En esa parte de acá también unas cartas que se presentaron a través de distintos sheikhs que presentaban el libro. El libro abarca pues una información desde qué es el conocimiento sagrado, la validación de escoger personas calificadas para seguir el conocimiento, la purificación, las oraciones, cómo se deben hacer las oraciones en el funeral. Abarca distintas descripciones del comportamiento que debe presentar un musulmán devoto en su vida diaria y en su vida normal. Es un libro bastante extenso, como pueden ver, pero hoy les presentaré simplemente la primera parte del libro. Bueno, la razón por la que estoy haciendo el video no es para traducir literalmente todo el libro que está en inglés, es por dar a conocer algo sobre el Islam. Yo conozco muchísimos canales que hacen apologética del Islam o que exponen las mentiras del Islam en inglés, pero no hay apologética ni personas que expongan o que muestren una parte del Islam en castellano. Probablemente este video salga extenso o raro, pero es presentar más o menos el primer libro sobre la ley Sharia y qué abarca. Estará haciendo por capítulos, no se va a traducir todo el material, que es todo el texto que está, sino como las palabras más claves o la parte que yo considero más importante del texto que se está presentando. Bueno, la primera parte de la introducción que quiero que se traduzca o quiero traducir es que hay 4 escuelas de ley islámica, 4 escuelas sunis, que son estos autores que están aquí, y ellos realmente difieren muy poco entre sí. El 75% de lo que explica cada una de las escuelas es igual en cada una. Entonces no hay mucha diferencia. Las diferencias que hay se deben a qué se deben las variaciones que hay. Las variaciones que hay con respecto a la explicación de la base sagrada de ellos, que es el Corán, la Sunna y los hadiths, se debe principalmente a variaciones de cómo se interpreta o cómo se explica el Corán o cómo se explican las sunnas a determinadas situaciones. También se debe al hecho de la manera como la metodología, como se comprende o la evidencia pues que se presenta para de los textos. Bueno, el texto realmente que se presenta acá está basado principalmente en la escuela Safi. No sé, la pronunciación está mal, realmente es una de las escuelas sunis, y principalmente en la disertación del imán de este imán que está acá. También el autor utiliza como referencia el libro de enciclopedia del mismo autor, una exégesis del autor, y
Básicamente esa página es lo que quiero mostrar. Bueno, el objetivo del libro no es, digamos, presentar las disparaciones que hay entre las diferentes escuelas, sino como presentar un compendio que tiene mucha historia a través de la búsqueda de la verdad de la ley sagrada en el Islam, pues que va desde los primeros personas que recopilaron los hadiths o dichos del profeta, que fueron de la escuela Safi, como Buhari, Muslim, Nasai, Ibn Majah, Abu Dawud, Ibn Kathir y otros eruditos y exegetas del Corán. Es como recopilar toda la información y dejarla en un solo texto para que haya acceso a ella. Bueno, ¿qué es lo importante para el libro? El libro muestra, copila el camino que deben seguir los creyentes musulmanes en el que están ahorita viajando, que los puede llevar o bien al paraíso o bien los lleve al infierno. ¿Listo? Nuevamente utiliza mucho al autor, aparte del libro que indicaba anteriormente, utiliza el libro que está aquí, el libro de las de Alá, y la mayoría de información que él utiliza para el libro viene de la escuela Safi. Con pocas excepciones utiliza autores fuera de otra escuela, y la razón es porque se considera en el Islam que las escuelas Safi, que vienen son sunis, son el Islam más puro y el Islam que se ha preservado mejor a lo largo de los tiempos. Esa es la razón por la cual utilizan esa información. Bueno, ¿de qué manera está presentado el texto? El libro principal, la mayoría del libro está traducido del árabe, están dos columnas, una en inglés y otra en árabe, y lo que hace es una traducción explicativa usando un comentario interlineal del texto. Esa principalmente es como está traducido. Es bastante, como les digo, es mucho lo que se puede traducir, pero no se va a traducir todo, sino como la parte fundamental. Bueno, el traductor no solo conoció el texto, sino que visitó y fue pues para mayor conocimiento de cómo debía ser traducir el libro a varias personas que saben del Islam, los sheikhs, y fue bueno aprender a estudiar realmente para prepararse para la traducción, preparación para la traducción. Estuvo preguntando y escuchando las explicaciones de todos los asuntos relacionados con la ley sagrada. ¿Listo? Bueno, que además de que el autor estuvo visitando a esas personas, el texto transliterado, el texto con los puntos en árabe, perdón, fue revisado por estos dos autores para determinar pues que el texto se ajustaba a lo que se quería decir. Listo. Bueno, el texto original no tenía vocales, se le agregaron las vocales en árabe. No todas las partes son traducidas desde el árabe al inglés. Hay partes que son muy difíciles de traducir, entonces esas partes que no se traducen se dejan en corchetes por la dificultad de la traducción o porque se crea hélice circular, es decir, que es como que se repite debido a la dificultad de los dos idiomas. Eso. También se le agregan los comentarios de algunos autores. Cada que se agrega los comentarios de algún autor al texto que se tiene, se le agrega pues una letra del traductor entre paréntesis. En el caso, por ejemplo, del de Sheikh Nud Ali Salman, se le agrega entre paréntesis tanto en árabe pues se utiliza la letra,
hasta acá, y en inglés se utiliza la N. Lo mismo sucede cuando se utilizan los comentarios de Wakidurubi. Se presentan en inglés con una letra al comienzo, porque se llama at Wakidurubi. Entonces, pues la idea de las notas es, digamos, cómo explicar o aumentar lo que el texto quiere decir. Bueno, ¿cómo se editó el texto? Realmente el texto el texto antiguo, el texto que estaba en árabe antiguo sin puntuación, se le agregó la puntuación, pues para darle mayor precisión en su síntesis y en todas las características del lenguaje como tal, y para que se ajuste a los tiempos modernos. Bueno, ¿cómo se revisó? Se estandarizó, digamos, a las características que debían presentar los textos árabes publicados en 1980. También en algunos casos, dado que el árabe, los capítulos árabes, digamos, son más extensos, para pasarlos al inglés y se volvieron mucho más cortos. Aquí muestra un ejemplo de cómo sería la traducción de Baal Hipa, esto de dar regalos, simplemente a regalo, es mucho más corto al Hiba. Entonces, la idea es que el texto sea entendible, pero que no colocar todo, digamos, como está en árabe, sino que le queda más fácil a los lectores de inglés comprenderlo. En algunos casos también, dado que el inglés, digamos, es diferente del árabe, se agregaron subtítulos para que el hablante nativo de inglés comprendiera mejor de qué se estaba hablando con el título. Bueno, ahí normalmente se utiliza a la persona el Sheikh Noob para que agregue, como digamos, como referencia. También, como se dijo, algunas partes no son traducidas al inglés, se dejan en corchetes. ¿Por qué no se traducen? Pues se dejan por el hecho de que, para mantener, digamos, la fluidez y la redacción del idioma inglés, o porque en algunos casos se presenta los contenidos sufren, por así decirlo, una serie de elipsis que sucede, por ejemplo, cuando uno trabaja con hebreo también, que hay como una cierta repetición del concepto. Entonces esa es la razón por la cual no se traduce. Bueno, a veces se utilizan en puntos en inglés para determinar que ciertas partes no se traducen o que se están omitiendo del árabe. Bueno, la cuarta parte que se tuvo en cuenta cuando se hizo la edición del texto es que alguna parte del material, en algunas secuencias, digamos, ha sido alterado, por así decirlo. La traducción no se hizo literalmente para mantener la fluidez o mantener el entendimiento en el hablante del inglés. Bueno, es complicado porque, por ejemplo, se utilizó un árabe medieval, entonces al traducirlo literalmente no quedaría, digamos, con una secuencia lógica en inglés. Bueno, el texto también al comienzo presenta unos documentos que refuerzan la autenticidad del texto, que aclaran, digamos, que no fue una traducción no autorizada, sino una traducción que contaba con la autorización de las autoridades, obviamente, que conocen el Islam y que conocen realmente el idioma árabe.
Aquí presento una carta de una persona de quien escribió, digamos, el texto, pero realmente se va dirigida al traductor. Y lo que se busca es pues como dar respaldo al trabajo que se está haciendo por medio de estas cartas. Aparece con el nombre de las personas que dirigieron la carta, por ejemplo la carta del imán de la mezquita Darwish Pasha en Siria. Más adelante también está traducida en inglés, obviamente, y está su original en árabe, sellada obviamente por la persona que la envió. Nuevamente hay otra carta también de lo mismo, de una persona que revisó, por así decirlo, el texto y que colaboró con la persona traductora y que pues estuvo colaborando para que él entendiera, digamos, los conceptos que estaban escritos en el texto original y pues que le ayudó para que el texto original fuera traducido al inglés nativo del traductor, obviamente, y que se mantuviera de manera precisa e íntegro como lo más cerca posible al texto original. Bueno, esta carta está también nuevamente firmada por las personas, por los testigos, por 3 testigos, y está obviamente por la persona que envió esta carta es de Jordania, de las Fuerzas Armadas de Jordania. Está en las Fuerzas Armadas de Jordania, y envió la carta obviamente en árabe, obviamente firmada con los testigos. Bueno, y por último está el reporte del Instituto Islámico del Pensamiento, que manda la carta ya, digamos, después de las revisiones, diciendo que la traducción es correcta, por así decirlo, para el mundo hablante inglés, que las correcciones y las traducciones, digamos, se ajustan a la fidelidad de lo que se quiere para el texto, y pues que es lo que quiere también el Departamento de Investigación del Instituto Internacional del Instituto de Pensamiento Islámico. Es una carta un poco extensa donde presenta, digamos, las razones por las cuales el texto está correctamente y el significado, digamos, que tiene el texto para ellos, y la importancia que tiene ese libro, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, Canadá y Reino Unido, que son países de lengua inglesa. El texto estaba, como les digo, en inglés y está también en árabe. Bueno, ellos certifican que nuevamente que los apéndices, que el texto que conforma el cuerpo del trabajo escrito que se está presentando, que las estampas y que todo lo que está allí es realmente avalado por ellos, y por lo tanto lo firman. Está firmado y sellado debidamente, tanto en la parte que corresponde al árabe. Bueno, eso es más o menos todo lo que presenta el texto, es como la introducción. Realmente la Sharia o la ley islámica regula todo el comportamiento del creyente musulmán, de cómo se reglamenta, cómo se debe realizar a cabo cada acto de fe o cada acto al cual él o ella está obligado a realizar, y cómo se debe hacer, en qué momento se debe hacer. Está estandarizado en la cantidad de veces que deben realizar determinado acto, por ejemplo la oración, cómo se debe romper el ayuno de Ramadán, cómo se debe hacer la purificación, cómo se debe vestir una persona que se dirige a la mezquita, cómo se deben hacer los procedimientos para divorcio, las oraciones que se realizan, por ejemplo, cuando se está sepultando el difunto, y todo lo demás. Entonces se va a tratar de hacer un video explicando capítulo por capítulo. No se va a traducir el contenido de los textos, porque los textos son muy largos, sino se va a tratar de explicar el contenido clave dentro de cada uno de los párrafos que están dentro del texto.